este video vamos a hablar sobre la independencia, anexión a México y fundación de la República Federal. Las integrantes del grupo son Jensi Pérez, Elizabeth López, Jocelyn Monteros, Jennifer Tercero y su servidora Jennifer Ayala. Los antecedentes en todo el territorio centroamericano surgieron diversos los tipos de disputas entre las ciudades importantes basados en los mismos principios anexionistas y antianexionistas, aunque los que estaban a favor no dejaron pasar mucho tiempo, ya que en marzo de 1822 se debía reunir el Congreso y eso implicaría más tiempo para decidir si se realizaría la anexión o no, por lo que el 28 de noviembre del mismo 1821 Gainza presentó un escrito a Agustín de Iturbide. Este invitaba a Guatemala a unirse a un bajo gran imperio del Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, anunciando enviar un ejército a proteger las provincias que ya se habían unido, quienes eran Chiapas y Quetzaltenango. La Capitanía General de Guatemala pertenecía al Reino de la Nueva España, hoy conocida como México, pero gracias a las gestiones del capitán Pedro de Alvarado, que era parte del ejército de Hernán Cortés, ya adelantamos que los criollos guatemaltecos, es decir, los habitantes del Reino de Guatemala, tenían para 1800 una desarrollada conciencia nacional. ¿Cómo fue la anexión de México? El 24 de junio de 1823 se reunió un gran grupo de intelectuales declarando que la anexión de Centroamérica a México fue violentada, tiránica y nulamente, emitiendo un decreto que decía que las provincias eran libres de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia tanto del Nuevo como del Viejo Mundo. Posteriormente, en 1824, se promulga la Constitución definiendo una república federal conocida como las Provincias Unidas del Centro de América, bajo una misma Constitución federal, aunque con leyes estatales, con un presidente y vicepresidente, como con un jefe y vicejefes por estado. A pesar de las provincias en contra de y bajo la comunidad que declaraba que Quetzaltenango no reconocía el gobierno de Guatemala y declaraba fidelidad al gobierno del Imperio Mexicano, se decretó la unión al imperio y dieron inicio luchas contra los opositores, debido a la resistencia en diversos puntos del territorio guatemalteco. Iturbide decide poner al cargo del gobierno de Guatemala a Vicente Filósofa en 1822, a pesar de que ésta retornaba a México por la caída de Iturbide del poder, dejando a Guatemala como un país con finanzas pobres, cero ingresos fiscales y sin el territorio de Chiapas. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas, originalmente en América del Norte, contra el Reino de Gran Bretaña, ocurrido entre 1775 y 1781, finalizando con la derrota británica en la batalla y la firma del Tratado de Paz. Durante esta guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres y por flotas bajo el comando de marinos. España, por su parte, contribuyó inicialmente y de forma clandestina con la revolución desde la primavera y verano de 1773. En las colonias del sur, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, se había organizado un sistema esclavista con unos 50,000 esclavos que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. De este modo, la población estaba compuesta por grandes y pequeños propietarios, así como esclavos. Los antecedentes a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos se remontan a la rivalidad franco-británica en Norteamérica y las consecuencias de la Guerra de los 7 Años, que terminó en 1763, junto con la Batalla de Saratoga, la ayuda extranjera y el final de la guerra. Tratado de Paz. Muchas gracias. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento social, económico y militar que provocó el derrumbe de la monarquía absolutista con el objetivo de establecer un gobierno republicano y democrático. Podemos decir que las causas de la Revolución Francesa en la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad
se conoce como la Revolución Francesa de un movimiento de corte político y que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año 1798, que sacudió las bases de la monarquía y condujo a la instauración de un gobierno republicano. También podemos decir que el 14 de julio de 1789, la historia de la sociedad cambia con la llegada de la Revolución Francesa, que surgió contra las injusticias y desigualdades. Tuvo repercusión mundial, pues difundió los ideales de libertad, igualdad, soberanía popular y fraternidad. El legado de la Revolución Francesa es fuerte por lo que respecta al surgimiento moderno de la democracia como la entendemos hoy. A partir de esto, que gran parte de los países occidentales, incluyendo en esto a América. También podemos napoleónica a España. En mayo de 1808, la invasión francesa al territorio español generó la imposición por parte de Napoleón Bonaparte de un reemplazante al rey español, que abdica, quedando la plaza real en poder de su hermano José Bonaparte. Las causas de las guerras napoleónicas deben buscarse en el fenómeno que fue y el efecto que la caída del rey francés tuvo en la monarquía de los países vecinos. La guerra de la independencia española fue un conflicto bélico que se dio entre 1814. Dentro del contexto de las guerras napoleónicas, que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal, cuya pretensión era la de instalar en el entorno español al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Tras las abdiciones de Boyana, España napoleónica es el término que designa al territorio español dominado por las autoridades napoleónicas en el transcurso de la Guerra de la Independencia española. Durante este periodo, España, ocupada por los ejércitos franceses, se estableció un estado satélite del primer imperio francés encabezado por el rey José Bonaparte, hermano del emperador Napoleón Bonaparte. Sobre la Corte de Cádiz, su composición y labor de cortes. Veamos que tras la Guerra de Independencia tuvo consecuencias políticas y con la ausencia de la familia real en España dejó un vacío de poder en ciertas zonas. Posterior a esto se creó la Junta Central Suprema. En el año 1810 se lleva a cabo la reunión en la ciudad de Cádiz. Veamos de qué se trata. La Junta Central Suprema convocó a la Corte Constituyente. Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Cádiz, siendo esta la única ciudad que no había sido invadida aún por los franceses. Varios miembros no pudieron asistir por las invasiones que se estaban dando en esta área y fueron reemplazados por los que ya se encontraban en esta ciudad. En la corte diferenciamos dos grupos, que serían los liberales, que era la mayoría de parte de los diputados que defendían las reformas políticas. El segundo grupo eran los absolutistas, o también como les llamaban, serviles. Estos era la menor parte dentro de la corte. ¿Y qué era lo que ellos defendían? Defendían el antiguo régimen.
sentaron las bases de la España contemporánea y elaboraron la Constitución de 1812, la primera en la historia española, y aprobando con ella muchas reformas, y con esto dieron fin al antiguo régimen. Ahora vamos a hablar sobre la independencia de la Nueva España, es decir, México. Veamos qué fue lo que pasó. En el año 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla alzó la bandera de rebelión, demandando el fin de un mal gobierno. El rey español Fernando VII, a pesar de que inicialmente esto tuvo éxito, la rebelión no duró mucho tiempo, pues el cura en el año 1811 fue capturado y ejecutado. El liderazgo del movimiento pasó a otro sacerdote, que lleva por nombre José María Morelos y Pavón en el año 1814. Este cura proclama a México como República Independiente de España. Sin embargo, un año más tarde, es decir, en el año 1815, Morelos fue derrotado, hecho prisionero y fusilado. Unos años más tarde, Iturbide se reunió con Guerrero en 1821. Acordaron reunirse sus fuerzas para llevar a término la independencia. Su plan conocido como Plan de Iguala, que más adelante lo vamos a ver más profundamente. Posteriormente, 3 garantías mutuas. México sería un país independiente gobernado por un monarca español. La religión católica sería la oficial y única en el país. Los españoles y criollos tendrían los mismos derechos y privilegios. Las causas referidas hasta aquí: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de la Nueva España, bien podrían llamarse causas externas porque se desarrollaron fuera de los límites del Reino de Guatemala. Hubo causas internas o domésticas, y analizando la primera de ellas sería la crisis de añil. Más o menos en el año 1770, el Reino de Guatemala experimentó un segundo ciclo exportador de añil. Para colmo, el Reino de Guatemala afrontaba una crisis fiscal derivada de la escasa competitividad del añil guatemalteco con otros productores tales como Venezuela, las Antillas, la India y Carolina, que gozaban con mejores perspectivas debido a lo que los impuestos que pagaban eran menores. Las ansias de liberarse del control de los comerciantes guatemaltecos estaban latentes, así que como liberarse de los funcionarios que vigilaban el gobierno colonial exclusivo como España, ejercido a través de los puertos de Cádiz y Sevilla. En el Reino de Guatemala se trabajaba en secreto un plan pacífico de independencia elaborado por la élite comercial de la ciudad capital. Se tomaba como referencia las noticias llegadas del norte. Pretendían la independencia e entregar el poder de Gabino Gainza al reunir una junta generalísima para, con su labor legislativa, diera vida a una nueva nación. Veremos cómo este plan se cumplió en gran parte porque empleaba lo que México deseaba. Bueno, hablemos de la anexión del Reino de Guatemala al Imperio Mexicano. Tras la emancipación española, el destino del antiguo Reino de Guatemala fue anexionarse a México. 2 días después de la firma del Acta de Independencia, el 17 de septiembre, Gabino Gainza, último capitán general del reino, exteriorizaba a Miguel de Iturbide, el emperador mexicano, el beneplácito del pueblo y gobierno, para realizar la anexión, toda vez que la provincia de Chiapas ya lo había hecho, mientras León, Cartago y Comayagua se declaraban independientes de Guatemala y decidían unilateralmente unirse al Imperio Mexicano. Esto forzó a las autoridades guatemaltecas a consultar a los ayuntamientos acerca de la conveniencia o no de unirse a México.
En esta consulta asignada por amenazas y manipuleos, los ayuntamientos fueron puestos en la decisión de decidir, aun sabiendo que ellos no representaban a todas las provincias. El resultado fue una clara inclinación para anexar el territorio y la población del reino al Imperio Mexicano, liderado por Miguel de Iturbide. Esta fue la acción política por medio de la cual las provincias que integraron previamente el Imperio de Guatemala pasaron a formar parte del Imperio Mexicano, regido por Agustín de Iturbide. También otro factor que hablaremos era el plan que presentaba este emperador, Agustín de Iturbide, que era el plan de Iguala. Hablaremos un poco más de esto. El plan de Iguala pretendía organizar un imperio. Un reino les parecía poca cosa a los políticos mexicanos. Un imperio alude a un poder fuerte, centralizado, una población cohesionada política y socialmente, y una imperiosa necesidad de expansión territorial. Por razones de vecindad fue fácil enseguida pensar en la integración inmediata del reino de Guatemala al imperio, y de ahí anexar a toda América. El impacto del plan Iguala en la región fue muy fuerte. Todavía antes de una invitación formal para unirse al imperio, varias poblaciones declararon su independencia y algunas ya insinuaban su anexión al imperio mexicano. El 3 de septiembre del mismo año, el ayuntamiento de Ciudad Real en Chiapas declaró su independencia y 2 días más tarde lo mismo sucedió en Tuxtla. Pero las declaraciones no iban dirigidas únicamente a España, sino también a Guatemala, ya que los cabildos oficializaron su intención de unirse a México bajo el imperio de Iturbide. Con su adhesión al plan, aunque al principio se ofreció resistencia a la presión ejercida por México, la rebelión de los ayuntamientos locales, el poder de los criollos guatemaltecos y la falta de una fuerza militar adecuada orillaron a la capitanía a aceptar la declaración de independencia en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Es cierto que se ejerció por parte de México diversas influencias, pero la decisión de adherirse al plan fue decisión de los políticos locales del Reino de Guatemala, y las razones fueron estas. Ya que una gran parte de los políticos locales no confiaban en que el reino subsistiera como un país independiente, dada su pobre economía y sus escasos recursos de defensa. En ese sentido, para las provincias guatemaltecas el plan de Iguala representaba 5 factores importantes, los cuales eran la promesa de un gobierno representativo, salvaguardar los intereses de la Iglesia Católica, garantías para las autoridades constituidas, seguridad para los españoles peninsulares y residentes, posibilidad de unirse a un hermano mayor de edad para enfrentar los temores derivados de las incertidumbres de estos tiempos. Otro factor que llevó al Reino de Guatemala a tomar esta decisión fue la presión mexicana que amenazaba con una invasión armada, intrigas o movimientos subterráneos. El 2 de enero de 1822 se procedió a contar los votos y no todas las provincias estaban de acuerdo, como lo era El Salvador. El Salvador fue sometido militarmente, cosa que lograron en menos de un año. Bueno, después de la anexión vino la guerra. Después de que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica aceptaran la anexión, El Salvador se negó, como lo habíamos mencionado anteriormente, y a partir de aquí, el primer imperio mexicano y El Salvador estuvieron en guerra hasta 1823, cuando el primer imperio mexicano se desintegró y Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica volvieron a ser independientes. Bueno, esto dejó a Guatemala como un país con finanzas pobres, cero ingresos fiscales y sin el territorio de Chiapas. Bueno, en conclusión, la anexión de la Capitanía General de Guatemala al primer imperio mexicano fue un proceso político que ocurrió de forma temporal, cuando varias provincias centroamericanas se unieron al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, mediante una proclama de la Capitanía General de Guatemala el 5 de enero de 1822. La abdicación de Agustín el 19 de marzo de 1823 a causa de la difícil situación interna de México y la guerra que mencionamos anteriormente y la discordia ideológica entre algunos poblados de Centroamérica provocaron que la duración de esta fuera efímera. Independencia de Guatemala. La firma del Acta de Independencia de Centroamérica marcó el rumbo de las nuevas naciones que durante 3 siglos del colonialismo conformaron la Capitanía General de Guatemala, asignada en virreinato de la Nueva España, que abarcó lo que hoy conozco de México.
en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Durante el siglo XVIII se dieron una serie de acontecimientos administrativos y políticos con el objetivo de devolver a la corona sus antiguos privilegios económicos. Sin embargo, las reformas borbónicas terminaron brindando beneficios económicos a los criollos de padres y padres europeos. Tomado como referente las ideas de la Ilustración, los españoles americanos vieron posibilidades en las Indias occidentales para reorganizar el Estado y participar en el comercio exterior de la madre patria y Europa. A pesar de todos los diferentes intereses de los criollos y peninsulares, funcionarios enviados al para el conflicto que surgiría durante el siglo XIX en búsqueda de su emancipación a finales de 1911. Ocurrieron levantamientos de Capitanía General y Gobernación de Guatemala. El gradual y decante del poder de la corona estimuló la crisis que dentro de los grupos de los poderes americanos. En 1820 se formaron dos basados en la Constitución Española de 1912, donde se imitaba el poder de la monarquía y se abolía el feudalismo. El primer grupo estaba conformado principalmente por partidarios de la independencia. Por otro lado, también estaban los ricos comerciantes peninsulares quienes se oponían a la independencia, pues esto afectaba sus intereses económicos. Después de varios conflictos en América del Sur, donde se dieron gestas revolucionarias lideradas por los caudillos militares y el establecimiento del Imperio Mexicano, Centroamérica declaró su independencia aprobada por 23 votos a favor y 7 en contra. El acta de independencia se firmó en el Real Palacio, localizado al oeste de la plaza central de Ciudad de Guatemala, el cual fue destruido por el terremoto que sucedió en 1917. Actualmente el acta se resguarda en el Museo Nacional de Historia. El acta fue redactada y firmada por algunos próceres de la independencia, como por ejemplo José Cecilio del Valle, Mario Calderón, José Marías Delgado, Manuel Antonio Molina, Isidro y otros. La historia de Guatemala nos permite conocer nuestro pasado. Es importante hacer énfasis aquel 14 de septiembre de 1821, cuando se convocó a la llamada sesión histórica que se llevaría a cabo en el Palacio Nacional